Hoy día nos acompaña el académico de la Universidad Central y director de Tú Influyes, Axel Callis. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. José Francisco. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me gustaría iniciar con lo que se verá ya a partir de la jornada de este martes, esta reunión que se va a sostener entre el Partido Nacional Libertario con el comando de José Antonio Kast. Ya se están definiendo distintas posturas por parte del partido de Johannes Kaiser, principalmente temas valóricos. Axel, me gustaría partir contigo. ¿Qué esperar ya a partir de este martes respecto a esta posible unión entre ambos partidos? O sea, están viendo el tipo de alianza, porque recordar que José Antonio Kast, cuando ganó la elección ese domingo él habló de una coalición, y la coalición duró menos de 24 horas y se empezó a hablar de otro tipo de estructura de alianza. Se habló de un arco, se habló de un pacto, ha tenido distintos nombres, pero es algo que tiene que definir, porque en el fondo esa relación y la reunión que hay mañana es parte de lo que era el pacto electoral de republicano con libertario y social cristiano. Yo creo que va a ser un problema. Tarde o temprano los libertarios, porque tienen una agenda distinta, ellos van a ir por la presidencia el 2030, y la política chilena ya ha conocido desde hace 60 años numerosas colaboraciones críticas que son de partidos que al principio son aliados, pero después empiezan a diferenciarse. Entonces, al final, más que pautear, porque hoy día apareció como casi pauteando el Partido Libertario al presidente, algo que no es muy usual, al final el presidente tiene que decidir cuándo se va a comprar el problema, si se lo compra al principio, a mitad o al final, pero ese problema viene. José Francisco. Sí, yo diría que hay dos complejidades. Una, que con la conformación del gabinete se está formando una alianza de gobierno en paralelo, que además tiene que tener un ojo puesto en cómo se van a llevar a cabo las mayorías parlamentarias. Entonces, eso es una primera dificultad en el ejercicio que sea. De hecho, el mismo problema lo tuvo el presidente Boric, obviamente el mismo problema lo tiene el presidente Kast. Desde ese punto de vista, el mayor riesgo que ocurre, en mi opinión, es que pase algo como lo que ocurrió en la negociación de las listas parlamentarias, donde finalmente se decidió ir en dos listas distintas, cuando la imposibilidad de ir en una lista no solamente se vio porque había incumbentes que tenían que dejar de ir a la elección, sino que también porque Libertario no estaba dispuesto a ir en una alianza con Amarillo y Demócrata y Evópoli, y esos tres partidos tampoco estaban dispuestos a ir en una alianza con Nacional Libertario. Entonces la gran pregunta es, de los requisitos que pongan o de las condiciones que pongan para ingresar al gobierno, ¿va a estar, por ejemplo, la participación de otros actores políticos que permiten ampliar el sector de influencia o el ámbito de influencia del gobierno de José Antonio Kast? Y eso finalmente es lo que tiene que definir el presidente electo, que es finalmente cuál va a ser su alianza de gobierno, quiénes van a ser los aliados y quiénes van a estar en su gabinete. Ahora me gustaría llevarlos a otro tema, justamente lo conversamos recientemente con la diputada del Frente Amplio, respecto al escrito finalmente que realiza el Partido Comunista respecto a impulsar hitos de movilización. La diputada le puso paños fríos, pero realmente lo que ha sucedido en el oficialismo es que se ha conversado este tema, incluso catalogando con temas más fuertes. Lo del PC, o sea, de estar como preparándose para la calle. Bueno, esa es la naturaleza un poco también de un partido que está más acostumbrado a hacer oposición que a hacer gobierno. Pero yo creo que es prematuro empezar a hablar, todavía no asume el gobierno. Yo creo que cada cosa tiene que ir a su debido tiempo en términos de que si hay algún problema con respecto a algún beneficio social o alguna cosa, lo primero es tratar de buscar soluciones en el ámbito del Parlamento o de la negociación propiamente tal. Y como último recurso está la movilización. Yo en eso entiendo que en las democracias de todos los países donde hay democracias liberales, la movilización es parte de una expresión, pero yo diría que eso es como lo último, partir hablando antes que asuma el gobierno de que va a haber movilización, lo encuentro medio absurdo. O sea, ahora, el PC tiene que, de una u otra forma, desgubernamentalizarse, porque ha estado gobernando casi 4 años. Me imagino que le va a costar un poco volver a las organizaciones sociales y decir, hey, acá estoy de nuevo, soy el mismo de antes, así que ¿en qué estábamos? Yo creo que obviamente que va a tener que empezar a hacer mérito ahí en el mundo social. ¿Se debe desgubernalizar el Partido Comunista?
O sea, sin duda, porque van a pasar a ser la oposición, sí. No tiene alternativa. Pero una cosa es que, claro, como el Partido Comunista, el discurso que ha tenido respecto, no sé, a lo que pasó el 18 de octubre, o las movilizaciones de más adelante, dijo, nosotros no tenemos control de lo que pase en la protesta social. Pero si uno lee el documento, como que dejan entrever que tienen el control, o que tuvieran el control de lo que pasa en la movilización social. Por tanto, yo creo que obviamente no lo tienen, pero sí pueden incentivar políticamente o respaldar políticamente lo que ahí ocurre. Entonces, jugar esa dualidad termina siendo problemático porque en algún momento este tipo de cosas pierde paternidad. ¿En qué sentido? En que ocurren cosas incluso en las que va a ser contradictorio el rol del Partido Comunista, cualquier partido que haya estado en el gobierno, respecto con las cosas que va a pedir o va a exigir al gobierno que acaba de entrar. O sea, esto aquí no hay que ir a hacer arqueología en los medios de comunicación, en las redes sociales para ver que hay una experiencia concreta, que es el gobierno del presidente Boric, donde el Partido Comunista tuvo un rol muy relevante y no se van a poder desentender de lo que acaban de hacer hace 4 años. Bueno, y no solamente han sido polémicas las declaraciones que efectúa justamente en este escrito el Partido Comunista, sino que también las declaraciones que efectúa el diputado Lavé, que incluso lo lleva hasta la Comisión de Ética del Congreso Nacional. José Francisco, ¿tú cómo ves estas polémicas declaraciones que sin duda han generado una discusión tremenda dentro del espectro político? Yo primero veo más la situación, lo que ocurre en una transmisión en vivo por redes sociales. Hoy día es la nueva plaza pública y personas que se dedican a la política me parece que no pueden acusar desconocimiento respecto a eso. O sea, si tú te pones frente a una cámara transmitiendo en vivo respecto a la situación que ocurra, tú te expones a que eso está siendo un evento público. Lo segundo es que la gran dificultad que van a tener los partidos políticos, que lo tienen hace mucho tiempo en todo caso, es el control de sus parlamentarios. Y por tanto, lo que promuevan las directivas de los partidos políticos importa poco si es que no logran o no son capaces de comprometer a lo que van a hacer sus parlamentarios en el Congreso. Nosotros tenemos un sistema de partidos políticos donde están completamente parlamentarizados y por eso es normal que los presidentes de partidos sean parlamentarios, porque ahí se está jugando hoy día el juego político y eso va a pasar sin duda los próximos 4 años también. Axel. O sea, primero poner un poquito de contexto. Estamos hablando del diputado Cristian Lavé, que creo que es libertario, y de una u otra forma, si lo juntamos con la reunión de mañana y con las declaraciones de Kaiser, nos puede dar un poquito de contexto de saber cuál es la temperatura que hay en el libertario. Independiente que haya estado expuesto, o sea, yo estoy expuesto todos los días a distintos podcasts y cosas así, y no digo las cosas que dice el diputado. Te recomiendo tomar café. Claro, solo café. ¿No? Claro. Y claro, él como que se le perdió el lenguaje. Ahora, es un diputado que no va a la reelección, porque él renunció a la UDI y se hizo libertario y por lo tanto no pudo inscribirse, y me imagino que se ha relajado. Pero yo lo tomo como como de una u otra forma una fotografía de lo que es el Partido Nacional Libertario. Ese es el partido que va supuestamente a gobernar junto a José Antonio Kast. Entonces yo, como decía al principio, para ir haciendo para no dejar los temas separados, José Antonio Kast ahí tiene un problema. Ellos van a hacer una colaboración, me imagino, bastante crítica, y después derechamente no van a ser colaboradores, van a ser adversarios del gobierno, como lo fue republicano de Sebastián Piñera o como lo fue el Frente Amplio del segundo gobierno de Bachelet. Esas cosas ocurren porque la diferenciación es parte inherente de la política. Entonces, como voy a volver a la pregunta de inicio, ¿cuándo se va a comprar el conflicto José Antonio Kast? ¿Al principio del gobierno, a mitad de año o después? Pero el conflicto viene. Axel, José Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Pausa y ya volvemos con más Tele 13 Noche.